Me senté a conversar con Leticia Vidal sobre un proyecto de reducción de azúcar en productos lácteos para niños. Tratar de encontrar formas de fomentar que la alimentación de nuestra población sea cada vez más saludable y tratar de evitar justamente un montón de problemas de salud pública que tenemos actualmente que son vinculados a nuestros hábitos alimentarios. Una de las líneas fuertes que llevamos muchísimo tiempo trabajando es todo lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. Tratar de generar información que permita diseñar estrategias de reducción de la ingesta de estos nutrientes críticos que se llaman, que son los que tienen mucha relación o mucha asociación con la incidencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Los productos lácteos en particular son una de las fuentes de azúcar excesivo de la dieta de los niños y además tienen como otra particularidad que es que generalmente se perciben como que son productos saludables. Se plantea, bueno, los niños tienen que comer lácteos, tienen que tomar leche y uno piensa, bueno, perfecto, no sé, un yogurcito, un postrecito, es un lácteo. Como es un lácteo, entonces, bueno, tiene que formar parte de la dieta de los niños. Pero bueno, no cualquier lácteo es bueno para que forme parte de la dieta de los niños. Por un lado, generar recomendaciones para la reducción como la reformulación de productos lácteos, pero basada en la percepción de los niños. Verificar hasta cuándo se puede reducir la cantidad de azúcar sin que eso impacte en que a los niños no les gusten esos productos. Se plantean de determinada manera. Cuando uno trabaja con niños también tiene que ver, por un lado, que se entienda bien. Entonces no es lo mismo presentar una escala para adultos que una escala para niños. En este caso de los niños, o sea, las anclas de las escalas, que es, bueno, el 1 significa que no te gusta nada y el 9 significa que te gusta muchísimo. Bueno, tenés que buscar la forma en la que eso sea amigable y se entienda por parte de niños que en este caso tenían entre 7 y 12 años. Entonces, bueno, ahí se usan, por ejemplo, emojis. Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortuga Podcast, acá desde Radio Camacuá, Sonora, Festival de Podcast. Un episodio más de Belleza Química. Un encuentro para ver podcast en vivo y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo. Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uicast. Apoyan AEBU, Evox, Custos Monitoring, Café Los Araucanos. El próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora. Soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples, pero también son todo un tema. Esta semana les traigo un tema que es evidentemente todo un tema, como para variar un poco. Me senté a conversar con Leticia Vidal sobre un proyecto de reducción de azúcar en productos lácteos para niños. Leticia es ingeniera en alimentos y doctora en química. Trabaja en el Laboratorio de Sensometría y Ciencia del Consumidor del Instituto Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química y ahí participa en diferentes líneas de investigación vinculadas al comportamiento alimentario de la población uruguaya. En su tiempo libre, además de ser muy genia, le gusta cocinar y probar muchas recetas nuevas, entre ellas el éxito arrasador que es el brownie de porotos negros.
Bueno, Leti, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Todo un Tema. Yo estoy muy contenta de tenerte porque Leti, Luchi, Leti son mis ingenieras químicas, alimentólogas favoritas. Y cuando me estabas contando sobre el proyecto de que nos vas a hablar hoy, la verdad que yo decía, ay, la quiero ya para el podcast porque es todo un tema. Así que, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Sole. No, por favor, para mí es un gusto siempre poder contar un poco de lo que hacemos y difundir todas las cosas en las que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Así que muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, vamos a empezar en términos generales. Nuestra historia se remonta hace 15 años, cuando había una joven Soledad Machado en la cantina de Facultad de Química y le dijeron, che, ¿querés venir a comer comida y decirnos qué te parece? Y allá empezó nuestro romance científico de 15 años ya. Pero para la gente que no conoce y no ama su núcleo interdisciplinario, me gustaría empezar con que me cuentes un poco qué es lo que hacen, qué investigan, en qué proyectos andan, y ahí van a entender por qué los amo tanto. Bueno, bien, gracias por el amor, Sol. Es verdad, cuando nos conocimos, yo también era estudiante y estábamos en el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, en la Facultad de Química. Después terminamos mudándonos para lo que es el Instituto Polo Tecnológico de Pando, donde tenemos el Laboratorio de Sensometría y Ciencia del Consumidor. Y bueno, desde el año 2012, nuestro grupo de investigación forma parte de lo que es, como comentabas, el Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, que es un grupo interdisciplinario fomentado por lo que es el espacio interdisciplinario de la Universidad de la República y donde participamos investigadores de distintos servicios de la UDELAR con formaciones muy diferentes. Tenemos nosotros que somos ingenieros en alimentos o tenemos también una química farmacéutica en el grupo de Facultad de Química, pero después trabajamos también con gente de psicología, ciencias sociales, de la Escuela de Nutrición, claramente, porque justamente trabajamos con la parte alimentaria, también con gente de comunicación, con gente de la Escuela de Diseño, de la Facultad de Arquitectura, en fin, o sea, somos un montón y también participa dentro del núcleo lo que es el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social, que es parte del núcleo también desde la gestación de este grupo. Y bueno, está muy bueno porque, como decías al principio, ¿no? La idea del núcleo es intentar recabar información sobre los hábitos alimentarios de los uruguayos y sobre el comportamiento alimentario, todo un montón de distintas líneas que apuntan a entender un poco más cómo comemos, por qué comemos de la forma en la que comemos y bueno, y sobre todo tratar de encontrar formas de fomentar que la alimentación de nuestra población sea cada vez más saludable y tratar de evitar justamente un montón de problemas de salud pública que tenemos actualmente que son vinculados a nuestros hábitos alimentarios. Entonces, es un tema sumamente amplio, como decías vos, es todo un tema y por eso justamente necesitamos como de estas miradas diferentes sobre las distintas temáticas. Entonces, bueno, eso como a modo general, no sé si querés que les cuente un poco las grandes líneas de investigación en las que trabajamos. Sí, el gran problema de hacer entrevistas con gente que ya sabe de comunicación y que es buena divulgadora como vos, es que me roban las preguntas, porque es exactamente lo que te iba a preguntar. Si nos podés contar un poco sobre las distintas líneas, es muy interesante ver que esto, obviamente la alimentación nos afecta en el día a día, pero los frutos de la investigación de este núcleo los hemos visto, ahora los vemos en todas partes y es como... es re lindo ver investigaciones uruguayas en la calle, en la vida. Así que, porfa, contame un poco más sobre las líneas de investigación que están trabajando ustedes. Sí, perfecto. Bueno, nosotros, como te decía, al inicio de los primeros años de trabajo del núcleo estuvimos trabajando bastante con eso, ¿no? Con los hábitos alimentarios de la población, todo lo que tiene que ver no solo con
con qué comemos y cómo impacta eso en la salud, sino también con la parte de la conceptualización del bienestar. Por eso es que el núcleo se llama alimentación y bienestar, y el bienestar vinculado a alimentos, que en realidad tienen distintas dimensiones, o sea, no solamente lo que es la salud física, sino también otro montón de dimensiones, como lo que tiene que ver con lo emocional, con lo espiritual, con, bueno, un montón es un tema sumamente complejo. Entonces esas fueron de las primeras líneas con las que empezamos a trabajar. Y por otro lado, una de las líneas fuertes que llevamos muchísimo tiempo trabajando es todo lo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos. En realidad, bueno, mi proyecto de final de carrera de ingeniería de alimentos, en lo que se llamaba el trabajo experimental, justamente fue con etiquetas de alimentos y todo esto que tiene que ver con, bueno, con el etiquetado frontal y intentar de ver cuál es la mejor forma de presentar en la etiqueta información nutricional resumida que sea mucho más fácil de entender para las personas que no son expertas en nutrición que lo que era el etiquetado que ya estaba obligatorio, que todos conocemos, que es la tabla nutricional o esa lista, o sea, porque a veces ni siquiera es una tabla, sino que es una lista que tiene unas palabras chiquititas con unos números ahí que no sabemos muy bien qué significan. Entonces, bueno, el núcleo trabajó muchísimo en ver, bueno, cómo se puede presentar esta información de forma más amigable y que realmente sea una herramienta que sirva para poder darle a la gente herramientas para decidir de forma más informada. Y bueno, entonces se trabajó con un montón de diferentes formatos, etcétera, y dentro de, o sea, el fruto de toda esa investigación, por suerte, fue tomada por parte de los organismos que deciden en materia de política alimentaria. O sea, se trabajó en conjunto con, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Investigación, que estuvo siempre en el núcleo, pero también con el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, todo ese trabajo, todas esas diferentes investigaciones que nutrieron esa línea de investigación, fue lo que dio lugar a que hoy tengamos el decreto de rotulado frontal de alimentos con esos octógonos negros que todos conocemos, que dicen exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de grasas. Entonces, bueno, eso, como decías, es un trabajo que viene de muchos años atrás, con muchísima investigación, muchísima evidencia empírica generada acá mismo en este país. Y bueno, es uno como de esos ejemplos que está bueno mostrar que realmente a veces tenemos la suerte de que lo que hacemos, de que nuestra ciencia realmente sirva para algo y sea tomada por la gente que decide en materia de política pública. Y bueno, un poco en base a esa experiencia es que la mayoría de los proyectos en los que estamos ahora están bastante orientados a eso, ¿no? A generar información que sirva de alguna manera para que se tomen acciones que lleven a que nuestra población en el mediano y largo plazo termine eligiendo de forma más saludable, o sea, teniendo como hábitos alimentarios más saludables. Está tremendo. Y una cosa que también me gusta es que el núcleo no se quedó en solamente decir, tiene exceso de sodio, tiene exceso de azúcar, sino que también tienen líneas de investigación que buscan, en cierta manera, solucionar o tratar de contribuir a que haya menos exceso de sodio y azúcar en los alimentos. Y por eso me gustaría que me cuentes un poco sobre el proyecto que están haciendo de reducción de azúcar. Sí, ahí está, justamente como decías, otra de las líneas que tenemos es esto, ¿no? Tratar de generar información que permita diseñar estrategias de reducción de la ingesta de estos nutrientes críticos que se llaman, que son los que tienen mucha relación o mucha asociación con la incidencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que probablemente ya han escuchado ese término, que son todas esas enfermedades vinculadas a los malos hábitos alimentarios y también a los malos hábitos vinculados a la actividad física, ¿no? El sedentarismo, la falta de actividad física, como son, bueno, la hipertensión, la diabetes, ese tipo de enfermedades que todos hemos escuchado alguna vez y sabemos que se vinculan. Bueno, la hipertensión se vincula con la ingesta excesiva de sodio, la diabetes está muy vinculada también con la ingesta excesiva de azúcar, y en ese sentido nosotros hemos trabajado, bueno, tanto en lo que es reducción de sodio como en reducción de azúcar. Y bueno, uno de los proyectos que estamos cerrando ahora, que está finalizando ahora a mitad de año, es un proyecto sobre reducción de azúcar en productos dirigidos a niños, que bueno,
¿por qué nos enfocamos en este proyecto, en los productos dirigidos a niños? Perdón, ya me está faltando un detalle, productos lácteos dirigidos a niños, específicamente este proyecto. Y bueno, ¿por qué nos enfocamos en eso? Porque sabemos que el consumo excesivo de azúcar en la población infantil es una como de las desviaciones de las recomendaciones nutricionales más relevantes y que tiene un impacto muy fuerte, no solamente a nivel de salud, de las consecuencias negativas para la salud que puede tener en el largo plazo, pero también en el corto plazo, sino también porque el consumo excesivo de productos azucarados también influye en lo que son las preferencias alimentarias de los niños. Entonces eso es como la infancia y la adolescencia, o sea, esas primeras etapas de la vida de las personas donde ocurren un montón de cambios a nivel de desarrollo físico, pero también de todo el desarrollo de las personas. Es como una etapa crítica también para determinar lo que va a ser los hábitos y lo que va a ser el estado de salud de las personas a lo largo de su vida. Entonces, bueno, los productos lácteos en particular son una de las fuentes de azúcar excesivo de la dieta de los niños y además tienen como otra particularidad que es que generalmente se perciben como que son productos saludables. Se plantea, bueno, los niños tienen que comer lácteos, tienen que tomar leche y uno piensa, bueno, perfecto, no sé, un yogurcito, un postrecito, es un lácteo. Como es un lácteo, entonces, bueno, tiene que formar parte de la dieta de los niños. Pero bueno, no cualquier lácteo es bueno para que forme parte de la dieta de los niños. Ante esa problemática de decir, bueno, todo el mundo piensa que los lácteos tienen que estar presentes, pero ¿cuáles son los lácteos que están presentes? Entonces, cuando uno empieza a mirar la oferta de productos lácteos que hay para niños, vemos que sobre todo en algunas categorías de productos, como son en particular los yogures, los postres lácteos, las leches chocolatadas, hay un perfil nutricional en esos productos bastante desfavorable, con una cantidad de azúcar que realmente es muy excesiva considerando la cantidad de azúcar diaria que está recomendada para que los niños coman. Y ¿nos puedes contar un poco sobre cómo se desarrolla una investigación de este tipo? O sea, ¿qué hacen? ¿Tienen una fila de niños y le dicen, no comas azúcar? ¿O cómo funciona, cómo se desarrolla una investigación así que tiene tantas variables, tantas aristas? Sí, bueno, es bastante complejo y obviamente tiene muchas patas diferentes. En realidad, en este proyecto nosotros lo que teníamos era una estudiante de doctorado que vino a desarrollar su tesis de doctorado en el marco de este proyecto, que era una chica mexicana. Vino a vivir 3 años acá a Uruguay y bueno, y ella en realidad se enfocó justamente en, por un lado, generar recomendaciones para la reducción como la reformulación de productos lácteos, pero basada en la percepción de los niños, ¿no? En este entendido de que, bueno, uno piensa, los niños le gustan los alimentos dulces y entonces si nosotros bajamos el azúcar de los productos lácteos, que el azúcar obviamente es lo que les otorga el gusto dulce, entonces les va a dejar de gustar ese producto y no van a querer comerlo más. Entonces ella lo que hizo fue verificar hasta cuándo se puede reducir la cantidad de azúcar sin que eso impacte en que a los niños no les gusten esos productos. O sea, eso dicho a lo criollo, como quien dice, pero para que se entienda cuál era la idea. Entonces ella trabajó con determinadas categorías de productos, trabajó con yogures, con leches chocolatadas, trabajó con postres lácteos y lo que hizo fue elaborar muestras con distinta cantidad de azúcar. La que tenía más azúcar tenía un contenido de azúcar similar al promedio que hay en el mercado. O sea, te fijas cuánto azúcar tienen los postrecitos lácteos que se ofrecen en el supermercado, bueno, más o menos tanta cantidad de azúcar, perfecto. El que tiene más azúcar va a tener esa cantidad. Y después fue haciendo como reducciones graduales en las distintas muestras. Y bueno, obviamente, ¿qué precisábamos para tener datos? Niños que prueben esos postrecitos y nos den alguna cierta información sobre esos postres, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hace es las personas prueban un alimento y tienen que decir cuánto les gusta. Para eso generalmente se usa una escala
de 9 puntos, o sea, tenés los números del 1 al 9 y decís, bueno, el 1 es que no me gusta nada, el 9 es que me gusta muchísimo. Obviamente, todas estas metodologías sensoriales que se usan, que con los adultos se plantean de determinada manera, cuando uno trabaja con niños también tiene que ver, por un lado, que se entienda bien. Entonces no es lo mismo presentar una escala para adultos que una escala para niños. En este caso de los niños, o sea, las anclas de las escalas, que es, bueno, el 1 significa que no te gusta nada y el 9 significa que te gusta muchísimo. Bueno, tenés que buscar la forma en la que eso sea amigable y se entienda por parte de niños que en este caso tenían entre 7 y 12 años. Entonces, bueno, ahí se usan, por ejemplo, emojis en las escalas, que es algo que, bueno, que los niños lo ven como con mucho más familiaridad y es muchísimo más fácil de entender. Pero aparte, por ejemplo, la prueba se tiene que presentar de una forma como que los enganche. Entonces, Ana, la estudiante de doctorado, lo que hizo fue generó como todos unos videos que eran como un juego de una misión secreta que ellos tenían que hacer, probar los postres, probar los yogures y bueno, básicamente teníamos distintas metodologías, ¿no? O sea, por un lado eso, decir, bueno, cuánto les gusta, que eso se hizo con los postres, y después con las 3 categorías de productos, en realidad lo que hicimos fue otra metodología que lo que haces es presentar una referencia y después presentar los otros productos que tienen distinto contenido de azúcar. Y lo que tiene que hacer el niño es decir, bueno, si ese producto que está probando es igual o no a la referencia. Entonces, eso lo que permite hacer es estimar el grado de diferencia que tiene cada uno de los productos que presentás con esa referencia. Obviamente, ¿cuál fue la referencia que usamos? El producto que tenía más contenido de azúcar. Y después presentamos todos, ¿no? El de más contenido de azúcar y las distintas reducciones. Y esa metodología que se presentó a los niños como un juego de memoria, bueno, probás la referencia y tenés que acordarte cómo es y después probás los distintos y decís, bueno, ¿es igual o es distinto? Y además, bueno, o sea, ¿es igual o es distinto o te gusta igual o lo que te gusta es diferente? O sea, no te gusta igual que la referencia. Entonces, bueno, con todas esas diferentes metodologías, capaz que entreveré un poco, pero como que en realidad hay que abordar el tema desde el punto de vista metodológico con diferentes herramientas que son lo que después te van a permitir sacar conclusiones científicas, ¿no? sobre el tema. Pero bueno, con toda esa batería de herramientas, lo que hicimos fue estimar como esa diferencia entre el producto que tenía todo el contenido de azúcar y las distintas reducciones para ver cuánto se podía reducir el azúcar en esas categorías de productos sin que eso impacte en que a los niños les guste diferente. O sea, ¿hasta cuándo puedo reducir para que les guste igual que el producto que tiene más contenido de azúcar? Y bueno, los resultados que tuvimos ahí fueron súper interesantes, porque lo que vimos fue que más o menos en el entorno de un 20% se podía reducir el azúcar sin que eso impacte en cuánto le gusta el producto a los niños. Entonces, bueno, ahí es como que esos resultados te plantean en una posición de decir, bueno, si esto es así, entonces, ¿por qué los productos que están en el mercado tienen la cantidad de azúcar que tienen y que ya sabemos que es excesiva? Entonces plantea un poco como esa cuestión de que a veces las cosas están como están porque no se pensó mucho, o sea, realmente es necesario tener esta cantidad de azúcar. Claro, siempre se hizo así, vamos a seguir haciendo exacto. Y una cosa que me gusta mucho de este proyecto es que buscaron cómo reducir el azúcar solamente sacando azúcar, o sea, no la reemplazaron, por ejemplo, con edulcorantes, y eso es algo re interesante, así que me gustaría que nos cuentes un poquitito sobre eso también. Sí, bueno, eso es un punto fundamental que tuvo este proyecto, que justamente en lo que es el trabajo de reformulación de alimentos, una de las
cuestión esta que se plantea, que yo comentaba al principio, es, bueno, si yo le reduzco el azúcar, va a bajar el dulzor y eso va a hacer que a las personas les guste menos ese producto porque es menos dulce. Entonces, lo que se hace en la práctica industrial es decir, perfecto, hay que reducir el azúcar, lo sustituyo por edulcorante. Entonces, reducimos la cantidad de ese nutriente crítico, pero mantenemos o incluso a veces se aumenta el nivel de dulzor de los productos al agregar edulcorante. ¿Por qué nosotros no fuimos por ese camino? Bueno, por dos cosas. Por un lado, porque el tema del uso de edulcorantes y el impacto que tienen los edulcorantes en la salud es un tema que es todo un tema. No está cerrado. Hay un montón de polémica sobre eso porque las investigaciones que hay al día de hoy, con todos los años que hace y las décadas que hace que se están estudiando los edulcorantes, las investigaciones todavía no son concluyentes, y si bien no hay evidencia concluyente sobre que los edulcorantes son dañinos para la salud, tampoco hay evidencia concluyente sobre los beneficios que hay. Entonces, como estamos en esa área bastante gris, hay como muchísima polémica sobre si recomendar o no el uso de edulcorantes. Pero en el caso de la población infantil, eso es todavía más polémico porque hay muchísimo menos datos del uso de edulcorantes en población infantil y por lo tanto hay un poco más de consenso a nivel internacional de que no estaría recomendado que tengan un consumo elevado de edulcorantes. Eso por un lado. Y por otra parte, esto de mantener el nivel de dulzor tiene otras consecuencias que tienen justamente que ver con lo que comentaba al principio de las preferencias alimentarias. O sea, las preferencias alimentarias, cuánto nos gustan los distintos alimentos que comemos y cuáles son esos alimentos que nos gustan, es algo que se empieza a desarrollar desde que somos chiquitos. O sea, hay incluso evidencia de que se empieza a desarrollar desde que estamos en el vientre materno a través de lo que come la madre y pasa por el cordón umbilical. O sea, es un viaje. Todo un tema. Pero bueno, una de las cosas que es interesante es que, sobre todo, cuando estamos trabajando con niños muy chiquitos, pero también con los niños más grandes es lo mismo, hay como distintos mecanismos por los cuales nosotros desarrollamos esas preferencias, y uno de ellos es esto de la exposición a los productos, ¿no? El estar expuestos a productos que tienen mucha cantidad de azúcar va a hacer que aumente nuestra preferencia por productos con mucha cantidad de azúcar. Y lo vemos con la cotidianidad, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo tomo el café con 3 cucharadas de azúcar y quiero ponerle azúcar al café. La primera vez que te tomás el café sin azúcar te parece espantoso. Pero si le empezás a bajar de a poquito la cantidad de azúcar, te vas acostumbrando y cuando querés acordar, tomás el café sin azúcar y es como que siempre hubieses tomado el café sin azúcar y te gusta y te encanta. Bueno, claro. Es lo mismo. O sea, si al revés le empezás a poner cada vez más azúcar, después el que no tiene azúcar no te va a gustar. Y con los productos que están dirigidos a niños es lo mismo, ¿no? Cuanto más cantidad de azúcar tengan, entonces se va a ver como aumentada esa preferencia por los productos dulces que tienen los niños. Y sabemos que el dulzor que tienen los productos procesados es muchísimo más alto que el dulzor que tienen los alimentos naturales. No es extraño decir, bueno, capaz que no me quiere agarrar una manzana porque prefiere comer. Y la verdad es esa, o sea, yo ahora que soy adulta no agarro, tengo fruta de postre, lo hago porque trato de no morirme, pero si fuera por mí comería chocolate todo el día. Claro, entonces el tema de sustituir el azúcar por edulcorantes también es como que perpetúa eso, ¿no? Perpetúa la preferencia por productos con un nivel de dulzor excesivo. Además de que tiene potencialmente consecuencias negativas a nivel de como un desbalance entre, si vos tenés una señal de que comes algo muy dulce, tu organismo espera que ingieras azúcares simples. Entonces se prepara tu metabolismo para recibir ese tipo de alimentos, y si vos le das una señal de dulzor muy alta, desacoplada de una cantidad de azúcar alta, eso genera algunos desequilibrios a nivel metabólico. Entonces, se te descuajeringa el organismo, es la palabra científica que se usa para describir este fenómeno. Exacto.
Entonces, bueno, eso de tratar de generar recomendaciones para reducir la cantidad de azúcar, pero evitando sustituir el azúcar por edulcorantes para mantener el nivel de dulzor, es algo que, o sea, es bastante como nuevo, porque no es lo que se viene haciendo en la práctica, pero es ahora internacionalmente es lo que se está hablando que se tendría que tener en cuenta a la hora de plantear reformulación, sobre todo en los productos que están vinculados a la población infantil. Tremendo, o sea, seguiría hablando para siempre porque cada tema es todo un tema y es, o sea, temas que están en la investigación actual súper del momento y que nos afectan en todos los aspectos de nuestras vidas, pero lamentablemente el tiempo es tirano, así que te voy a tener que agradecer por acompañarnos y esperarte para la próxima. Bueno, muchas gracias a vos, Sole. Espero que no haya sido muy entreverado. No. Y Taina, ya nos veremos o por los pasillos o por las distintas instancias de comunicación de la ciencia. Sí. Muchas gracias por escuchar este episodio de Todo un Tema. Podés encontrar este y el resto de los episodios en la web de Medios Públicos, en YouTube y también en Spotify. Nos encontramos la semana que viene para hablar de motivación, que es todo un tema. Machado y Magnus, guión y voz de Soledad Machado, edición de audio, asistencia de guión y voces adicionales por Magnus. Colaboraciones de ñomos científicos anónimos también ayudan a este podcast. Ningún Romualdo Ernesto Lombardi Gutiérrez fue herido en la realización de este podcast. Se trata de un hombre ficticio y nos disculpamos sinceramente si existe tal persona y se dedica a la ciencia y está todo el día encerrado en el laboratorio. Todo un tema.